Hoy estamos aquí para continuar con nuestro módulo 4. Agradecemos, ¿verdad? Porque ya estamos finalizando este módulo, donde estuvimos viendo acerca del matrimonio, la crianza de los hijos, la familia y el ministerio. Y vamos a cerrar este módulo precisamente con esta unidad 3, que es la familia y el ministerio. Los que estuvimos hace 8 días podemos recordar que estuvimos tratando temas o puntos muy interesantes, y entre ellos vimos que el altar jamás va a poder sustituir o reemplazar el hogar. También estuvimos viendo principios centrales como la familia y el ministerio no son enemigos, pero mal ordenados pueden convertirse en amenazas mutuas. Estuvimos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3 en adelante, verso 4 en adelante, y una de las frases, ahí vienen los requisitos que el apóstol Pablo le recomendó o le dejó a Timoteo para que él pudiera poner en orden allá en la iglesia de Éfeso. Y vemos que una de las frases que se aplica en cuanto al servicio como pastores puede ser, o como servidores, ¿verdad? De Dios, es esta frase que es que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? También vimos un pasaje interesante, ya que lo conocemos la mayoría, y es esa frase que dijo Josué: yo y mi casa, ¿ok? Yo y mi casa. Y vimos que Dios va a medir o permite que el liderazgo primero comience en la casa y no desde un púlpito. Vimos también acerca de esa tensión que sí realmente existe entre la familia y el ministerio, y que ambos, tanto la familia como el ministerio, demandan tiempo, demandan esa energía emocional y esa entrega. Pero vemos que precisamente Dios estableció ciertos lineamientos para que nosotros podamos llevar un equilibrio, una balanza dentro de tanto en el hogar como en el ministerio. Y eso es prácticamente lo que estuvimos viendo la clase pasada, entre otros puntos como la familia puede convertirse en una amenaza en el ministerio, o el ministerio para la familia, cuando no se lleva un equilibrio. ¿Ok? Y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, y ya es prácticamente la última de este módulo 4. Y vamos a abrir nuestro manual, por favor, en la página 17, para dar comienzo a esta última parte de nuestra clase o de nuestro módulo 4, familia pastoral. Cuando lo tengan, por favor, háganmelo saber si ya estamos ahí en esa página, ¿ok? Y bueno, voy a iniciar yo leyendo la primera parte, para que posteriormente, si hay alguien que me pueda colaborar leyendo los puntos que continúan, se los voy a agradecer. Y de antemano, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a este final, ya finalizamos ya con este módulo. Amén. Y bueno, dice de la siguiente manera, vamos a dar inicio en el inciso C, y dice: ¿cómo encontrar el sano equilibrio entre familia y ministerio? La vez pasada, pues estuvimos viendo toda la problemática, ¿verdad? Todo lo que resulta cuando no se tiene un equilibrio dentro de la familia o dentro de familia y ministerio. Y vimos toda la problemática, la estudiamos, la estuvimos analizando. Y el día de hoy, precisamente cerrando ya este módulo, vamos a ver cómo encontrar ese sano equilibrio entre la familia y el ministerio. Y bien dice aquí, encontrar el balance adecuado entre la familia y el ministerio es esencial, una cuestión de prioridades y de... ¿Okay? Dice, evaluemos los siguientes párrafos en cuanto a las
prioridades. Esta palabra fue una de las más mencionadas en la clase pasada en cuanto a las prioridades. Y el día de hoy vamos a estar leyendo cuál es ese orden, según la palabra, cuál es ese orden que nosotros debemos de seguir para poder encontrar ese equilibrio entre familia y ministerio. Y como punto número 1, encontramos que, a ver si alguien puede abrir su micrófono, por favor, y ayudarme a leer la primera prioridad, o prioridad número 1. Adelante. Prioridad número 1, Dios. Es fundamental tomar la decisión personal de que Dios sea verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Amén. Aquí vemos nuestra prioridad número 1. Encontramos que en esta prioridad número 1 es fundamental que nosotros tengamos esa relación personal con Dios. De hecho, de lo que nosotros recibamos a través de esta relación personal con Dios, es de que vamos a poder dar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos y a los que nos rodean. Si tú y yo no tenemos una relación sostenible, sólida, consolidada con Dios, difícilmente vamos a poder llevar nuestras relaciones personales, porque nuestra relación con Dios es la que va a sostener nuestras relaciones personales. Es decir, entre más tú busques de Dios, más conozcas a Dios en cuanto a leer su palabra, conocerlo en la intimidad, tú vas a poder dar de eso que Dios te da. ¿Qué te da Dios? Cada día que tú te acercas a Dios y lo pones como esa prioridad, Él te va a dar amor. Él va a permitir que en ti se puedan ver esos frutos, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, tener esa tolerancia, esa paciencia. Amén. Entonces, ¿de dónde obtenemos todo eso? Es Dios el que nos da esa porción. Es Dios el que nos da cada día y nosotros tomamos de esa porción de Él. Por eso es tan importante que podamos entender que nuestra prioridad número 1 es Dios. Es Dios. En ocasiones puede ser que haya una confusión, ¿verdad? Que confundamos a Dios con la iglesia o que confundamos a Dios con el ministerio, pero no tiene que ver en nada de eso. Primeramente es nuestra relación con Dios, esa relación íntima. Dice la palabra de Dios, menciona, ¿verdad? Un pasaje que tú entrando en lo secreto, vas a buscar a tu Padre y ahí en lo secreto, cuando nosotros tenemos esa relación íntima y personal con Él, Él nos va a recompensar en público. ¿Y cómo crees que es esa recompensa? Cuando tú puedes estar calmado en la tempestad, cuando tú puedes estar confiado en medio de la necesidad, cuando tú estás esperando en Él y todos se van a sorprender y van a decir, wow, o sea, está la situación y ella está tan tranquila o Él está tan tranquilo, pero es Dios a través de esa relación que Él pone esa seguridad en nosotros. Amén. Entonces, sí es indispensable e importante que podamos poner esta prioridad en primer lugar y es Dios. Ese va a ser nuestro fundamento, ¿ok? Prioridad número 2. Alguien, por favor, que prenda su micrófono y me ayude a leer prioridad número 2. Amén. Prioridad número 2, cónyuge. Es clave considerar que nuestro cónyuge debe ocupar el segundo lugar en categoría de prioridades. La mejor cosa que podemos hacer por nuestros hijos es amar a nuestro cónyuge. Amén. Amén. Qué tan importante también tener esta prioridad número 2 en orden. Porque si nosotros como cónyuges, como como esposos, podemos llevar una relación sana, entonces también vamos a poder transmitir esa sanidad o esa estabilidad a nuestros hijos, ¿cierto? Si nosotros como padres no tenemos esa estabilidad, entonces vemos, mis hermanos, que todo se desestabiliza dentro del hogar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces no hemos visto testimonios, comentarios de hijos problemáticos en las escuelas? De hijos que son dañados porque los padres no tuvieron la precaución
de guardar una discusión a solas, de tratar un asunto de una manera correcta, de tratar un conflicto de una manera correcta. Entonces vemos que cuando los padres no tenemos ese cuidado, no tenemos esa sanidad en nuestras vidas, entonces dañamos a nuestros hijos. Es tan importante cuidarnos como cónyuges, cuidar nuestra relación, porque también seremos ejemplo para nuestras próximas generaciones o ejemplo para los matrimonios que en algún momento quizás han de formar nuestros hijos. Es tan importante, como aquí dice, es clave considerar que nuestro cónyuge debe de ocupar el segundo lugar. Hemos visto cómo los cónyuges cuando se concentran en cuidar a los hijos y se concentran solo en los hijos, cuando los hijos crecen y se llegan a ir de casa, ya el matrimonio no tiene sentido, porque lo único que los unía era el cuidar a los hijos. Y pierde el sentido, ya no hay que los una, ya no. Hay personas que hasta han expresado, ay, a mí me da miedo que mis hijos se vayan de la casa, porque no sabría qué hacer con mi esposo, no sabría qué hacer con mi esposa, o sea, no sabría. Y es de verdad interesante poner atención en este punto, porque debemos, como cónyuges, como esposos, cuidar nuestra relación y saber que en segundo lugar no están los hijos, sino que está nuestro cónyuge, está nuestro esposo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta área? Los que tenemos en este momento a nuestros esposos o nuestras esposas, en el caso de los varones. ¿Cómo estamos? ¿Sí estamos cuidando a nuestro cónyuge? ¿Sí estamos cuidando esa parte del matrimonio? Porque somos esa columna que va a sostener el hogar. Amén. Somos los que vamos a formar a nuestros hijos y eso tiene que ser en unidad. Bien, vamos a ver nuestra prioridad número 3. Prioridad número 3. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Yo lo leo. Prioridad Adelante. número 3. Hijos. Es muy importante ser conscientes de nuestra enorme responsabilidad en la tarea de mantener, educar y guiar a los hijos. Amén. Creo que hemos hablado ampliamente en cuanto a la crianza de los hijos. Pero vemos aquí las prioridades. Repitámosla, por favor, una vez más. Número 1, Dios. Número 2, cónyuge. Y número 3, los hijos. Si nosotros estamos bien con Dios y estamos bien con nuestro cónyuge, obviamente vamos a dar un ejemplo correcto a nuestros hijos y les vamos a dar una crianza correcta. Y juntos vamos a poder cumplir con esa tarea o esa responsabilidad que se nos ha dado de poder formar hijos espirituales. ¿Amén? ¿Sí? Prioridad número 4, por favor. Adelante. Ministerio. Solo luego de las anteriores prioridades se encuentra el ministerio, a través del cual se ponen en práctica los dones y talentos dados por Dios para beneficio de los demás hermanos en la fe. Amén. Es tan importante, ¿verdad? Cómo Dios no se equivoca en el orden que se está estableciendo estas prioridades. Como vemos que si nosotros anhelamos obispado, anhelamos lo que dice Timoteo, anhelamos servir a Dios, es importante que nosotros tengamos este equilibrio, nosotros mantengamos estas prioridades en orden, porque entonces vamos a poder ser de bendición para aquellas familias. Acuérdate que nosotros somos familias haciendo familia dentro de la iglesia. Amén. Somos familias haciendo familia dentro de la iglesia. Y por lo tanto, pues sí debemos de considerar estas prioridades como lo vimos haciendo, lo hemos venido hablando, para mantener ese equilibrio entre familia y ministerio. Amén. Entonces vamos nuevamente a repetirlo. Prioridad número 1, Dios. Prioridad número 2, cónyuge. Prioridad número 3, hijos. Y prioridad número 4, ministerio. ¿Ven? Es el servicio. Fíjense que en alguna ocasión nos encontramos con una mujer súper servicial. De verdad que nos sorprendía porque
para atender a los pastores era súper servicial esta hermanita y era muy conocida entre los siervos porque era súper atenta. Cuando nos tocó ver la forma en la que trataba a su esposo, al menos, bueno, no sé si todos se percatarían de eso, ¿verdad? Pero yo sí lo tomé en cuenta y dije, wow, o sea, ¿cómo podemos realmente poder servir afuera y poder servir a todos y de una manera súper especial y no tener esa capacidad también o no hacer eso mismo con los de nuestra casa y principalmente en este caso que es con nuestro cónyuge? ¿Ok? Entonces, ese es un punto, hermanos, que hay personas que sí son buenísimas para servir en la iglesia, pero malísimas para servir en su casa. ¿Sí? Y esto habla acerca de pues un vacío, habla acerca de una área emocional que no ha sido ordenada, suplida, entonces busca, ¿no? Esa parte, pero bueno, vemos aquí que es importante que podamos tomar en cuenta cómo está este orden, este equilibrio para que nosotros podamos mantener esa estabilidad dentro de nuestro hogar si estamos anhelando servir a Dios o ya estamos sirviendo a Dios. También vemos aquí, ¿verdad? Dice, para reflexionar, ¿cómo están sus prioridades actualmente? ¿Cómo están? A ver, piensen un momento. ¿Cómo están sus prioridades actualmente? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues servimos, ¿verdad? Servimos, estamos en el ministerio de alguna, de otra manera, estamos sirviendo. Entonces aquí nos hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras prioridades? Y si en algún momento tú te encuentras o ves que hay algo que está fuera del orden de Dios, es importante que nosotros podamos retomar. Para eso estamos, para un tiempo de reflexionar, para un tiempo de poder decir, bueno, creo que tengo que trabajar en esta parte, tengo que ordenar esta situación, porque les digo, hay veces que hay padres que se volcan en los hijos, ¿no? Y son su adoración los hijos y sobre sus hijos todo, y nos olvidamos de cuidar nuestra relación como esposos o como cónyuges. Bien, vamos a la siguiente parte. Dice, en cuanto a las decisiones personales, es importante tener presente el libre albedrío, es decir, que cada uno de manera individual tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Estas decisiones, por lo general, provienen de nuestra manera de entender, ver las cosas. Ajá. En este sentido, evaluaremos los siguientes aspectos y vamos a hablar un poco acerca de la familia pastoral. Amén. Y vamos a ver aquí, quisiera que alguien me ayudara, por favor, a leer el siguiente párrafo, familia pastoral. Por favor, ¿alguien que me pudiera ayudar? Sí, amén. Sí. Pastora Bárbara, ¿me podría ayudar, por favor? ¿O ahí alguien prendió el micrófono? Sí, fui yo, Paz. Sí, adelante. Familia pastoral. A pesar que en la Biblia no existe referencia a lo que se llama comúnmente familia pastoral, es creciente el énfasis en las iglesias actuales del uso del término, al referirse a la esposa e hijos del pastor. Por supuesto que existen casos en donde toda la familia es llamada al ministerio, pero esto no es la norma, más bien el llamado es personal. Desde esta perspectiva, es preciso tener en cuenta que muchas veces el pastor arrastra, entre comillas, a la esposa y a los hijos al ministerio, en gran parte por la presión de la iglesia. Ahora bien, ¿será que la esposa del pastor fue llamada también al ministerio pastoral? ¿O los hijos del pastor fueron llamados también al ministerio pastoral? La familia pastoral es realmente tal cuando la esposa y los hijos han sido llamados también al ministerio pastoral. Pero si no es así, es poco edificante sobrecargar a la esposa y los hijos con los pormenores de la vida pastoral. Al respecto, consideremos las siguientes ideas para evitar esa sobrecarga sobre la familia del pastor. Respetar la privacidad del hogar del pastor, en lo posible no tenerlo como un punto de encuentro de la iglesia. Evitar frases como, usted es la esposa del pastor, ustedes son los hijos del pastor, en forma de reclamo o de exigencia.
No exigir que la esposa y los hijos estén a cargo de ministerios de la iglesia de forma automática por ser de la familia del pastor. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante el poder leer esta parte, porque puede haber por ahí alguna confusión en cuanto a esto de la familia pastoral. De hecho, aquí nos menciona que la Biblia no se refiere o no existe una palabra como tal, familia pastoral. Creo que esa palabra nosotros la acomodamos por cuestión de que son parte del servicio o parte del pastor, ¿verdad? Es parte de la familia del pastor. Y bueno, aquí nos está hablando precisamente acerca de que no es necesario o no precisamente porque sea la esposa del pastor, tiene el llamado también para el ministerio o también los hijos. ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan respecto a esto que acabamos de leer, que acaba de leer nuestra hermana? ¿Cuál sería su opinión? ¿En algún momento te has encontrado en algún caso o a lo mejor por tu mente también ha pasado? Yo recuerdo en una ocasión cuando me empecé a congregar en una iglesia, cuando recién nos empezamos a congregar en una iglesia, la verdad es de que yo sí buscaba a la esposa del pastor, porque el pastor era un poquito distante y no tenía yo como que la confianza para acercarme a él. Y yo decía, bueno, ¿con quién me acerco? ¿Dónde estará la pastora? ¿No? Normalmente que hacemos por hecho de que como es la esposa del pastor, pues ¿dónde estará la pastora? ¿No? ¿Dónde estará? No la veo. ¿Dónde estará la pastora? Y siempre yo buscaba supuestamente a la pastora. Pero en realidad el único que asistía en ese momento a la iglesia pues era el pastor. No había como tal la familia, ni la pastora, ni la esposa del pastor. Posteriormente, pues ya supimos los líderes que habían dentro de la iglesia y con quién nos podíamos acercar. Pero digo, a mí me pasó, di por hecho que ahí a la que tenía yo que identificar era a la esposa del pastor como pastora. Yo decía, ¿dónde está la pastora, no? Y no sé si a alguno de ustedes en algún momento les ha pasado de esa manera. Bueno, quiero compartirles brevemente lo que pasó en nuestra familia. Nosotros estuvimos en una iglesia por más de 30 años, antes de la iglesia donde estamos ahora. Y lo que pasó fue muy triste para mí, y para mi familia, porque a mi esposa y a mis hijas nunca las conocieron por su nombre. Siempre fue la esposa de Nahum y las hijas de Nahum. Entonces era muy difícil para ellas ejercer un ministerio, un trabajo, si no tenían un reconocimiento ni siquiera de su nombre, ¿no? Entonces el ministerio a veces es tan fuerte, jala tanto, que las personas no tienen eh, pues sentido de lo que está pasando en la vida familiar, se pierde la familia como tal, se diluye. Y eso pasa con muchos pastores, ¿no? Que se les incluye a las esposas como pastoras, a los hijos como servidores, pero como apéndices, decían mis hijas. Dice, ¿sabes qué, papá? Nos sentimos como apéndice tuyo. Eso es lo que puedo compartir. Sí, gracias, maestro. Sí, en realidad, pues bueno, el maestro nos comenta su experiencia, ¿verdad? Y bueno, dentro de nosotros, nuestra experiencia, realmente creo que en este caso, pues no fue la gente, sino que nosotros empezamos, como lo que dice aquí, ¿no? A jalar a nuestros hijos. En primera instancia, pues entré yo, ¿no? Entré yo a la iglesia y después mi esposo y pues obviamente mis hijos siempre estuvieron desde pequeños conmigo, en cualquier actividad de la iglesia, siempre estaban conmigo. Y creo que más que jalarlos, creo que los involucramos dentro del servicio, pero dentro de eso hubo una etapa donde mis hijos de plano no querían saber nada de la iglesia, porque vivimos nosotros como siervos al principio y bueno, es parte de ese menosprecio de la gente. Sí, esa humillación, nosotros sufrimos mucha humillación, mucho menosprecio de cuando comenzamos dentro del ministerio, gente que pues no cree en ti, gente que no da nada por ti, ¿no? Y hasta te ofende y te lastima con sus palabras y nosotros vivimos esa etapa. Y el corazón de mis hijos empezaron a afectarse de tal manera que uno de mis hijos llegó a odiar a la iglesia.
llegó a odiar a la iglesia, o sea, llegó a decir, yo no quiero nada, ¿por qué permite, no? Todo eso y por qué los humillan así, por qué los tratan así. Pero bueno, lo entendemos ahora que era una etapa que pasamos, pero pasando esa etapa, ahora después ellos empezaron a ver cómo Dios empezó a trabajar tanto en nuestra casa, en nuestro matrimonio, como familia, y tuvieron que pasar esa etapa donde tuvieron que tener un encuentro personal con Dios. Ahora yo puedo decir que por lo menos mis dos hijos mayores han tenido un encuentro personal con Dios y que ellos han decidido por su propia voluntad el buscar y servir a Dios. Yo no los tengo que obligar ni siquiera decirles, o sea, ellos saben lo que tienen que hacer y la forma en la que ellos han entregado su vida para Cristo. Comento esto porque somos una familia que le sirve a Dios. Somos una familia que estamos involucrados dentro del servicio y somos un equipo. La verdad es que Dios nos ha hecho todo un equipo que le sirve a Dios. Entonces, gracias a Dios porque ahorita estamos en ese sentir. No perfectas las cosas porque hay muchas y dentro de servir como familia juntos es un reto, mis hermanos, ¿eh? Es un reto porque, híjoles, sí hay desacuerdos y ahí uno de los siervos que nos ayuda a mentorearnos nos enseñó eso, ¿no? De decirnos, tienes que aprender a separar las cosas. Cuando eres pastora, cuando eres mamá, cuando eres esposa, eres esposa. Entonces, realmente el aprender, ¿no? A separar cada una de las responsabilidades que tenemos, eso nos ha ayudado también, o sea, cuando voy a hablar con ellos respecto a la iglesia, soy su pastora, a ver, vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a trabajar en cuanto a esa parte. Y cuando estamos resolviendo alguna situación de casa, pues entonces ahí somos papá y mamá, ¿no? Y somos hijos y empezamos ahí a trabajar esa área. Entonces, sí es importante, como lo que vimos ahorita, el orden familiar. Y no precisamente porque a veces veamos que una familia se dediquen todos al ministerio, quiera decir que así tenga que ser. La vez pasada nos comentaba su testimonio nuestra hermana Janet, ¿verdad? Y lo toco porque ella ya lo dijo, ¿verdad? Y nos dio permiso al verlo compartido. Y nuestra hermana Janet nos compartías, ¿verdad, nena? Nos decías cómo, pues ella tiene el llamado y ella le ama estar sirviendo al Señor y ella tomó ese legado, ¿no? Y ella ya está sirviendo al Señor, aunque su familia esté en otro punto de su vida, ¿no? En otra parte de su vida, a lo mejor Keila esté estudiando y a través de esa parte ella pueda servir a Dios en ese lugar. Precisamente, ¿no? Tengo sobrinos yo que, aunque no están dentro del ministerio, pero son tan dispuestos para ayudar a la gente. Uno de ellos es médico y esté tan dispuesto para ayudar a la gente y otros sobrinos que también están dentro igualmente de lo de la salud, son enfermeros, su hermano es doctor y todos muy dispuestos para ayudar a las personas, aunque no están dentro del ministerio como tal, pero ahí donde están, ejercen ese servicio para Dios también. Entonces es importante, hermanos, entender esta parte, que no porque veamos familias completas quizás sirviendo a Dios y ejerciendo algún liderazgo, algún servicio, quiera decir que todas las familias tienen que ser de la misma manera. ¿Ok? Sí queda claro. Quisiera que alguien más, si tuviera algún comentario respecto a esto, no lo pudiera hacer. Ok, ¿nadie más? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Por favor, alguien que me pudiera ayudar. Preguntas para dialogar. ¿Alguien que me quisiera ayudar, por favor? Yo se Hermana, las leo. adelante. ¿Sí? Adelante. Sí. Preguntas para dialogar. ¿Debe la esposa del pastor liderar algún ministerio de la iglesia? ¿Deben los hijos del pastor liderar algún ministerio de la iglesia? ¿Es posible continuar el pastorado sin el respaldo de la esposa? ¿Es posible continuar el pastorado si los hijos no están involucrados en la iglesia y si se alejan de la iglesia? ¿Qué opinan? Vamos a ver la primera pregunta.
¿Debe la esposa del pastor liderar algún ministerio de la iglesia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, hermana Marcela? Dice aquí, ¿debe la esposa del pastor liderar algún ministerio? No sé si aquí en este caso aplique cuando el pastor se va a predicar a otra iglesia y entre la pastora a predicar, o a ver asuntos de algún evento que participe. En este caso que entre ahí cuando el pastor realmente no pueda y, y sea la pastora la que sigue tomando el liderazgo. ¿Ok? Bueno, pues aquí, según lo que acabamos de comentar, que no precisamente cuando la esposa del pastor está en la iglesia, tiene que ejercer un liderazgo porque sea la esposa del pastor, válgame la redundancia. Aquí está hablando acerca de no precisamente o no obligatoriamente, aquí está preguntando, ¿debe la esposa del pastor liderar algún ministerio de la iglesia? A veces pensamos, no, pues es que es la esposa de la iglesia, perdón, es la esposa del pastor y pues tiene que hacerse cargo de las mujeres, ¿no? En este caso, tiene que hacerse cargo de las mujeres. Y hemos entendido que no es así precisamente. Puede haber otras personas que tienen ese llamado para trabajar en esa área y no tiene que ser precisamente la esposa del pastor, porque es la esposa. ¿Sí me explico? Es que es un poco así como que de pensar, porque nos han precisamente vendido esa idea, ¿no? Yo también al pensarlo y lo estuve reflexionando, o sea, nos han vendido esa idea de que porque es la esposa del pastor, ella es la que tiene que estar al frente, ella es la que tiene que dirigir, ella es la que, por ejemplo, si sale el pastor, pues tiene que hacerse cargo de la iglesia, de la dirección, ¿no? Del liderazgo, pero no precisamente, o sea, no, si ella siente el llamado, si ella, Dios le hace el llamado y ella responde a ese llamado, pues adelante, pero no se puede poner esa carga en esa persona solo porque sea la esposa del pastor. Creo que este es el punto en el que debemos de abordar. Quisiera añadir una cosa que puede ser aquí importante, no sé qué tanto nos desviemos de la clase, pero es la esposa del pastor y tiene un ministerio. No sabemos qué ministerio, ella tiene que buscar los dones, los ministerios, y en base a esto desarrolla un ministerio, o puede que no tenga un ministerio que sea eclesial. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. En una ocasión me llamaron a mí para ir a una misión y me preguntaba el pastor que si yo estaba dispuesto a ir a pastorear ahí. Le dije, pues hermano, yo tengo el ministerio de maestro y no creo que después de 30 años en aquella época Dios me vaya a cambiar el ministerio. Claro que entiendo que parte de mi ministerio es la pastoral, pero no me lo va a cambiar. Pero mire, mi esposa sí es pastoral y sí podría ser pastor ahí. Y se me quedó viendo muy asustado porque, y yo pienso, estoy juzgando a alguien que a lo mejor no estoy en la posición moral para juzgar, pero yo pienso que él tenía mucha influencia del mundo y entonces si hay una jerarquía y si hay un pastor y abajo está la pastora, así es como el mundo lo dice y así es como debe ser. Entonces es triste que en la iglesia a veces esas formas de pensar del mundo y esa forma de pensar del mundo está de pastora porque el pastor no tiene la capacidad de hacerlo. Eso es horrible, es feo esa moral. Es pastora porque tiene el don, el ministerio y es el ministerio que Dios le dio. Así como cualquier ministerio, como mi ministerio, como el ministerio que tengo de ayudar y de estar atento cuando está en un servicio, así ese ministerio que puede ser tan insignificante aparentemente, como dice Pablo en Corintios primera, pues ese miembro pequeño es importante. Entonces debemos entender esto con los ministerios de la esposa del pastor. Amén. Muy bien. Gracias, maestro. Sí, realmente ahorita que el maestro comentaba,
Realmente yo en este tiempo fue un gran reto y quiero compartirles de verdad y abrirles mi corazón. Fue un gran reto estas clases que se me permitieron dar y realmente pues me di cuenta que no, no soy maestra. Realmente queda, sí, sí es muy importante este ministerio de maestros y honro de verdad el trabajo que hacen los maestros para enseñar y todo, ¿verdad? Pero creo que Dios me ha dado otras cosas y sí dentro de la enseñanza y eso creo que es un arduo trabajo de estar preparando las clases y me encanta a mí dar clases, damos clases, pero sí, y ya dar a otros niveles, creo que sí, sí, es importante el saber para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha llamado y lo que comentaba ahorita el maestro, ¿verdad? El saber y no etiquetar o no poner ciertos, sí, etiquetas. Dios nos ha dado diferentes dones para que podamos Sí. ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Y bueno, pues la siguiente pregunta es casi de la misma manera. Dice, ¿deben los hijos del pastor liderar algún ministerio de la iglesia? Y creo que también es de la misma manera, ¿verdad? Como me partía el pastor, su experiencia con sus hijas, o sea, ya por cuanto son de la familia que sirve a Dios o que es del pastor, pues ya también tienen que servir y tienen que estar dentro del trabajo de la iglesia. Pero realmente es algo que Dios pone como llamado en el corazón para hacer. Y bueno, la otra pregunta ¿es posible continuar el pastorado sin el respaldo de la esposa? ¿Qué opinan mis hermanos? Hermana Cira, ¿qué opina? ¿Es posible continuar el pastorado sin el respaldo de la esposa? Pastora Isi, ¿qué opina acerca de esta pregunta? No sé si no se les es posible prender su micrófono. Buenas noches, Paz. Yo le quiero opinar. Claro que sí, Pues adelante. básicamente, eh, pues sí, ¿no? Sí, sí se puede, pero también hay luego muchas situaciones, porque cuando un pastor se encuentra pues solo en una congregación, y más cuando hay más, por ejemplo, mujeres, muchas veces pues las mujeres se llegan a cohibir y no pueden ir a pedir un consejo como mujeres. De hecho, usted misma ve que comentó en su caso, ¿no? Que cuando vio al pastor y que estaba buscando a la pastora para poder hablar con ella. Eso sí, he visto. Antes, pues de aceptar a Cristo y todo, yo tengo un amigo desde la secundaria y él pues toda su vida ha sido cristiano, pero él es de esas personas que se congregan y pues que iba de una iglesia y no se acomodaba, iba a otra. Y entonces cada que luego me llevaba así a las iglesias y pues fíjese que conocí, conocí diferentes tipos, así como a esas tres preguntas me di cuenta, por ejemplo, de la mujer, la esposa, de que pues tiene que servir como pastora, como alguna actividad concerniente como a lo que realiza una pastora. Vi muchos casos, por ejemplo, conocí una familia pastoral ahí que el pastor era de esos como que la tenía muy sujeta y no le permitía ahí que ni siquiera atendiera a las mujeres, él nada más era el que atendía a todo mundo, o sea, la tenía bajo sujeción, se veía luego, luego. En otro caso, pues la esposa, pues sí iba con él, pero no le gustaba estar así con las situaciones de la iglesia y ella decía que pues lo menos posible que pudiera pues, estar con el pastor. Entonces él terminaba pues también atendiendo prácticamente solo, aún estando la pastora. Y otra pues veíamos también que
pues sí estaba la familia y todo, y tenía, por ejemplo, a cargo la escuela de niños o del servicio de mujeres, pero ¿por qué? Porque pues eran poquita congregación y pues tenía que estar ahí casi casi a fuerzas. Entonces, pues se veía que no estaba en ese lugar como por gusto, se veía forzada. Eso en cuestión pues de la esposa, ¿no? En cuestión de los hijos, la mayoría, mira, la mayoría desgraciadamente los jóvenes ahorita están más enfocados a realizar sus cosas. Aunque sean hijos de siervos, de pastores, hay muchas veces que sí, a lo mejor son tres hijos y de los tres a lo mejor uno sí sigue ahí apoyando a sus papás, siente que tiene el llamado, pero por ejemplo otros dos se dedican más a lo que es pues su carrera, su familia, sus cosas, ¿no? Entonces están más desligados. Desgraciadamente en eso también se ha visto que la congregación luego etiqueta a ese pastor como que es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede poner un orden en su familia, y si no pone orden en su familia, ¿cómo va a poner orden ahí en la iglesia, en la congregación? Empieza a haber prejuicios y estigmatizaciones. Y pues son cosas que pasan, ¿no? Y eso, el último del pastor que esté solo, pues sí ha habido varios casos. Yo he conocido varios casos que un pastor esté solo, pero pues sí lo puede hacer, pero sí desgraciadamente cuando necesitan consejería a las mujeres muchas veces pues se cohíben, o sea, tiene como que crear mucho más confianza, romper el hielo para que las mujeres puedan acercarse más a un pastor cuando está de forma sola, que no está la pastora. O sea, o la esposa del que le ayude en esa situación. Entonces es un poco más difícil. O sea, sí se puede, pero pues sí hay más, como que más cosas como más trabas, ¿no? Para que él pueda tener un pastorado de forma más, pues más, ¿cómo se podrá decir? Que sea más fácil para él. Ajá. Entonces, pues. Es lo que viví con ese amigo que le digo, o sea, como le digo que andaba de la iglesia en iglesia, como si conocí como 10, creo, y entonces ahí pues es donde, como nada más iba viendo, pues nada más, la verdad se vuelve uno más observador cuando uno va ahí que no está como congregante, y pues sí me di cuenta de muchas situaciones así, tal y como ahorita están esas tres preguntas, pues. Ok, muchas gracias. Pues sí, realmente, miren, la Biblia nos dice que son mejor dos que uno, ¿no? Hablando de lo que ahorita nos está compartiendo nuestro hermano, el pastor Víctor, realmente es mejor dos que uno, pero también la Biblia nos muestra ejemplos de hombres que sirvieron a Dios sin tener una esposa, y vemos, ese es el caso de Pablo, ¿no? Pablo no tuvo como tal esa parte de la familia o esposa o hijos. Sin en cambio, eso no le impidió a él ejercer el ministerio, la asignación que Dios le había entregado, el ministerio que Dios le había dado. Entonces sí entendemos que es de ayuda, mucha ayuda, y la Biblia nos dice que las mujeres somos esa ayuda idónea, somos de gran ayuda para el ministerio, pero también considero, conforme a lo que les acabo de compartir, que no es un impedimento, ¿verdad? No es un impedimento, no es algo que imposibilite a una persona para servir a Dios. Hay veces que se puede tomar, yo he visto, por ejemplo, cómo hay una presión, ¿no? Presión sobre las mujeres que somos pastoras y que en algún momento no tienen a un varón, no tienen a un varón con ellas. Entonces, veo cómo a veces está esa presión de que no es que necesita un varón porque un varón en el ministerio, pero hemos visto mujeres, he conocido siervas de verdad que han dejado un gran legado y han sido ellas las que sin el esposo que estén involucrados en el ministerio, han sido ellas las que han levantado iglesias, han este, servido a Dios, y creo que esta parte, esta pregunta, pues realmente no es imposible, ¿verdad? No es algo que pueda detener
a alguien para que pueda servir a Dios. ¿Alguien más que quiera opinar? Brevemente, recordemos que esta pregunta es posible continuar el pastorado sin el respaldo de la esposa. Es una pregunta que va de lo general a lo particular. Normalmente conocemos muchos casos particulares y de ahí podríamos hacer un juicio de valor, pero no es válido. Tenemos que ver que los ministerios, bien como dijo la pastora maestra Belén, es un don que Dios nos da para ejercerlo y ejercerlo dentro de un cuerpo. Entonces, ahorita, bueno, vamos a ver un caso así breve, no voy a dar muchos detalles. Un pastor en viuda y entonces él viene a pedirme consejo y me dice, ya no puedo ser pastor porque ya no está mi ayuda idónea. Pero entonces yo le digo, pero es que los dones son irrevocables. No dice cuando tu esposa se vaya o cuando se muera. Y segundo, la iglesia es un cuerpo y seguramente va a encontrar Dios la manera de levantar la parte del cuerpo que va a ayudar como coyunturas bien orquestadas que van haciendo una sinergia, una ayuda al cuerpo. Y me parece a mí, no se lo he dicho a él, todavía estoy en consejería con él, me parece a mí que la influencia del mundo, como bien dijo Pastora, a veces es tan fuerte que nos hace hacer cosas en contra de Dios porque el mundo nos dice cómo hacer las cosas. Yo he dicho últimamente, la iglesia está profundamente penetrada por el mundo en muchos aspectos tan sutiles que no los alcanzamos a ver. Y uno de ellos es estas ideas del mundo de que somos media naranja. Eso es del mundo totalmente. Somos seres individuales capaces de desarrollarnos como seres humanos, cada uno en lo individual, bajo la guianza de Dios, y el otro es un ayuda idónea. Cuando entendamos esa parte, vamos a empezar a cambiar muchos de los aspectos de nuestra vida. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Y pues sí, sí, realmente es muy interesante, ¿verdad? Tocar estos puntos es muy interesante. Y por último, dice aquí, es posible continuar el pastorado si los hijos no están involucrados en la iglesia y si se alejan de la iglesia. Y bueno, pues eso creo que también ya lo hemos tratado, lo hemos visto y creo que queda resueltas las preguntas. O si alguien tiene algún otro comentario, por favor háganoslo saber. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar a al siguiente punto y es la esposa necesita un esposo, no un pastor. Y voy a pedirle a alguien que prenda su micrófono, quizás de los que no han participado, que nos pueda ayudar a leer este párrafo. Uno de estos puntos, ese es uno de los puntos importantes, ¿verdad? La esposa necesita un esposo, no un pastor. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Amén, paz. Adelante. Dice, la esposa necesita un esposo, no un pastor. Uno de los mayores retos para la esposa de un pastor es definir su función y propósito. Esto se debe a la presión que ejerce el contexto eclesial sobre ella y se produce un conflicto cuando la esposa posee dones y talentos diferentes a las expectativas de la congregación y del mismo esposo en su rol de pastor. Sin embargo, es importante que el esposo cumpla su rol como tal. Algunas formas importantes para lograr un equilibrio sano en este aspecto son dedicar tiempo a la esposa tanto en el fortalecimiento individual como también en las responsabilidades de llevar adelante un hogar y la crianza de los hijos. Conversar con la esposa temas relacionados al matrimonio, al hogar, a los hijos, por encima de temas relacionados al ministerio. No lleve el ministerio a su hogar. Ser coherente entre lo que predica, dice ante una audiencia y lo que vive, hace ante los miembros de la familia. Ante conflictos y problemas, tratar de encontrar solución cuanto antes, y esto incluye la búsqueda de ayuda profesional si fuere necesario. Bien, aquí, bueno, este punto es realmente importante el poder saber separar o distinguir, ¿verdad? La labor o la función, como lo que hablábamos, ¿verdad? La función que tenemos y saber separarlo, porque de otra manera
de pronto todo lo revolvemos, ¿no? Todo lo revolvemos y se pierde precisamente ese orden. Y bueno, aquí vemos que se encuentran en ocasiones muchos hombres o mujeres solos, que viven en soledad, que viven abandonados, que viven en una situación en la cual o sobrecarga espiritual o abandonados, ¿verdad? Por las esposas que se encuentran dentro del ministerio sirviendo y que dentro de la casa no hay una esposa que procure, que cuide. Fíjense que es tan importante, ¿no? Porque el que nosotras seamos en algún momento predicadoras o que enseñemos o que tengamos un ministerio, eso no nos va a quitar la responsabilidad de lavar, de planchar, de atender a nuestros esposos, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer, que el esposo pueda encontrar una mujer en su hogar, que pueda tener una esposa dentro del hogar, porque ahí no necesita la sierva que saca y echa fuera demonios y que predica y que no, ahí necesita a una esposa o a un esposo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Necesitamos un esposo que nos ponga atención, que nos escuche, que nos atienda y de igual manera los varones, de la misma manera. Entonces debemos de saber, como nos acaba de hablar aquí, ¿verdad? Uno de los mayores retos para la esposa de un pastor, o yo lo llamaría también para el esposo de una pastora, es definir su función. O sea, definir su función y su propósito. Esto se debe a la presión que ejerce el contexto eclesial sobre ella. Y se produce un conflicto cuando la esposa posee dones y talentos diferentes a las expectativas de la congregación y del ministerio, del mismo, esposo en su rol del pastor. Formas importantes para lograr un equilibrio sano en este aspecto son, y aquí nos habla, ¿verdad? Algunos puntos. Dedicar tiempo a la esposa o al esposo. Dedicar tiempo. Hermanos, hermanas, de verdad es tan importante y resaltar cómo podemos prestarnos para dedicar tiempo a otras personas y cuando el esposo o la esposa quieren platicar o quieren hablar o queremos conversar, no está esa misma disposición. Y es algo real, es algo real, es algo real. Yo recuerdo de pequeña, y no quiero sacar evidencia, ¿verdad? Pero yo recuerdo de pequeña, y creo que lo comenté en algún momento, cómo había mujeres que les hablaban con mucho cariño a los niños de la iglesia. Mucho cariño, ay, mi amor, ternura, y hoy mucho amor. Pero a los hijos les maltrataban, les gritaban, eran realmente ásperos con sus palabras, eran ásperos. Entonces sí encontramos que realmente, decía el pastor, ¿verdad? A veces metemos al mundo, pero ese dicho es real, o sea, somos candil de la calle y somos oscuridad de nuestra casa. Esto nos viene a ubicar, hermanos, nos viene a ubicar en nuestras prioridades, nos viene a ubicar en cómo debemos de poder aquí, como los roles, ¿verdad? Entender nuestros roles. No podemos dejar de funcionar como esposas o como esposos porque tengamos un ministerio. No puedo dejar a mi familia sin comer por llevarle de comer a alguien, ¿no? Por decirlo de esa manera. O sea, tengo que primeramente ver la necesidad de mi casa. La misma Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿no? O sea, realmente sí es importante que nosotros podamos, lo que dice aquí, nos dan algunos consejos, dedicar tiempo a nuestra relación como esposos, tanto en el fortalecimiento individual como también en la responsabilidad de llevar adelante un hogar y la crianza de los hijos. Debemos, hermanos, dice, conversar con la esposa, temas relacionados al matrimonio.
Yo en algún momento, yo sí, hermanos, y quiero así sacarlo, porque cuando mi esposo empezó a dar cursos y cursos de matrimonio, y yo sí le decía, terminando su curso, le decía, a ver, y ahora, házmelo a mí, aplícamelo a mí, tómame de la mano, ora por mí, pregúntame qué necesito, porque tú lo acabas de decir, ahora hazlo conmigo. Y así mi esposo como que se quedaba, ¿no? Pero sí, yo le decía, ahora hazlo conmigo, ora por mí, yo también quiero que me escuches y quiero que ores por mí, me tomes de la mano y me veas a los ojos, porque es muy interesante, ¿no? Que como pastores podamos hacerlo con otras personas. Pero cuando se trata de nosotros, creo que lo tomamos como un estudio que, bueno, está bien, diste la conferencia y ahora vívelo. O sea, vivirlo, hermanos, es el reto. Teoría cualquiera la puede decir, de verdad, miren, cualquiera puede pararse y decir teoría, pero ya en cuestión de ese peso de la experiencia, de vivir esa experiencia, de que realmente tu esposo te tomó de la mano, oró por ti, te miró a los ojos, te ministró, te preguntó qué necesitas, cuál es tu necesidad en este momento, o sea, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Entonces, realmente, mis hermanos, es eso, ¿no? Llevarla a cabo lo que muchas veces nosotros practicamos con el pueblo, con la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto, híjoles, varones que se deshacen y se desviven por las mujeres de la iglesia? Pero cómo desatienden a su familia, cómo desatienden a su esposa. Y a veces, hermanos, no es porque lo queramos hacer, sino que son descuidos, como nos decía el maestro, ¿verdad? Nos jala, hermanos, nos jala de verdad, ¿eh? Nos jala. Nosotros hubo un tiempo en que yo empecé a salir a varios lugares y de pronto yo empecé a sentir como un enfriamiento en nuestra relación como esposos. Y yo empecé a sentir así como algo raro dentro de nuestro matrimonio y a él así como que indiferente y como que alejado y dije, no, algo está pasando aquí. Y empecé a orar a Dios y le dije, Señor, ¿qué está pasando, no? Y era ese distanciamiento que habíamos tenido porque pues había yo estado saliendo y no habíamos estado como que mucho tiempo ya juntos, ¿no? Y cuando Dios me muestra a través de un sueño algo que estaba sucediendo, dije, no, no puede ser, o sea, y hablé con mi esposo y lo confronté y le dije, a ver, ¿qué está pasando? Porque yo te soñé así, así, así. Y él se quedó y dijo, no, pues sí, la verdad es que sí hay alguna situación ahí. Y dijo, no, pero no ha pasado nada y no solamente ahí como que, pero le dije, no, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a romper eso en el nombre de Jesús y nos vamos otra vez a volver a unir, ¿no? Entonces, realmente hay que saber, mis hermanos, que lo que nosotros practicamos dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, pues también lo tenemos que llevar a cabo principalmente dentro de nuestra familia. Temas relacionados al matrimonio, al hogar, a los hijos, por encima de temas relacionados al ministerio. Yo recuerdo a mi esposo cómo siempre testifica de eso, como él dijo una ocasión, él estando en el instituto, dijo, no puede ser, la materia en la que salí bajo es en el de la familia. Y ahí fue donde dijimos, pues, ¿qué está pasando, no? Sacó 6, o sea, en todo lo demás 9, 8, 10, y en el tema, en la materia de la familia, sacó 6, y él dijo, no, es que algo está acá mal, ¿no? O sea, apenas si pasé el de la familia. Entonces, sí, realmente, mis hermanos, es poner atención a las prioridades, como lo hemos venido diciendo, y aquí algo que nos recomienda, ¿verdad? No lleve el ministerio a su hogar. ¿Qué opinan acerca de eso? De no lleven el ministerio a su hogar. Bendiciones a todos. Yo creo que sí es eso, ¿no? Porque a veces tendemos a llevar todas las cosas que nos suceden o que nos pasan o lo que vivimos dentro del ministerio y a veces ahí estamos cerrando con la familia porque igual ellos no se quedan así como que a veces lo sacan y dicen, no, tú tienes más prioridad por allá que con nosotros. Tú vas, te hablan los hermanos y corres, pero aquí con nosotros. A mí me pasó también esa situación, porque la verdad a mí me hablaban, me decían, ven ahora por ve para allá, ve para acá, y yo siempre andaba así. Estuve mucho tiempo así, entonces sí llegó el momento en que también mi hogar se empezó como a enfriar, empezamos a tener situaciones y hasta que pues igual también decidí darle prioridad a mi casa también. Decidí estar con mis hijos también el tiempo que pues igual
a veces nos sentimos así, bueno, yo sentía yo que pues esa pasión de andar en ayuda de pues los que necesitaban, ¿no? De ir a orar por la gente, de ir a pues a escuchar a la gente, a liberar a la gente. Entonces, esa era mi pasión también mía, pero también era un descuido que yo estaba haciendo también en mi hogar. Igual llegaba y tenían sus caras también así como que son las 11, 12 de la noche y apenas vas llegando, ¿no? Aparte, pues igual yo salía de aquí de casa a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana porque me iba a trabajar y ya después llegaba, ya no llegaba a mi casa, llegaba hasta las 12, 11, 10, porque pues igual me iba por un lado y por otro, hasta que pues sí, Dios me dijo, ¿sabes qué? La prioridad primero soy yo y después tu familia. Sí, amén. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Al principio, o sea, la familia y el ministerio no son enemigos, o sea, Dios quiere que también, pues, nosotros también nos sacrifiquemos por otras personas, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ordenadas las prioridades, entonces ahí es donde va a empezar a haber como una fricción, ¿verdad? Va a haber una tensión entre la familia y el Ujú. ministerio. Va a haber una presión ahí. Entonces es importante ver que la familia y el ministerio no son enemigos, o sea, no son enemigos, pero mal ordenado se convierte en una amenaza. Ajá, mal ordenado se puede convertir en una amenaza. Entonces es importante aclarar esa parte ahí, Reinita, ¿vale? No son enemigos, sino que bien ordenado todo, ¿sí? Bien ordenado todo. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera hacer algún comentario acerca de este punto que estamos tratando. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Aquí el siguiente punto de lo que ya hablamos, ¿verdad? Dice ser coherente entre lo que predicamos, o sea, lo que decimos ante una audiencia y lo que vives ante los miembros de tu familia. Esto también es súper importante, lo que siempre hemos marcado. Si no somos coherentes entre lo que hablamos delante de las personas y lo que nuestra familia vive con nosotros, ¿no? Yo les hablaba a las mujeres acerca de cómo nos tiene nuestra familia, ¿no? Cuando hablamos acerca de la amargura, cómo nos conoce nuestra familia o cómo nos espera nuestra familia, con alegría o con, híjoles, ya viene y va a empezar a gritar y va a empezar a decir, y, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo es que la familia nos ve a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos cataloga? ¿Cómo se dice que nuestro primer círculo que debemos de considerar es nuestra familia, después nuestros vecinos, que también están muy cerca de nosotros, ajá, y pues a lo mejor los que no tenemos tan cercas a la iglesia, posteriormente a la iglesia, pero es muy fácil, hermanos, ser hipócritas, es muy fácil ponerte una careta, un saco, un vestido muy bonito y dar una apariencia, o sea, vivir una vida de apariencia, eso es muy fácil, pero en realidad, pues realmente ser coherentes en lo que nosotros predicamos, decimos y también lo que vivimos y hacemos con los miembros de nuestra familia. ¿Sí, amén? Dice, ante el conflicto y problemas, tratar de encontrar soluciones cuanto antes, y esto incluye la búsqueda de ayuda profesional si fuera necesario. Esto también, ¿verdad? Es tan importante el saber cómo abordar los conflictos. Resolución de conflictos. ¿Cómo vamos a abordar? Porque pues conflictos, problemas, realmente mis hermanos, pues siempre hay desacuerdos, problemas, conflictos, pero es importante saber el protocolo de Dios y cómo Dios nos ayuda a tratar y encontrar esa solución a esos conflictos y a esos problemas. Amén. Bien, vamos avanzando, por favor. Los hijos necesitan un padre, no un pastor. Amén. Cuando hablamos acerca de este tema, ¿verdad? Es tan interesante también. Quisiera que alguien me ayudara, por favor, a leer este párrafo. Yo paso. Adelante. Los hijos necesitan un padre, no un pastor. No podemos infravolar la influencia que un padre tiene sobre los hijos. En este sentido, es relevante tener presente que una gran parte de las ideas sobre Dios
que poseen los hijos serán forjadas por la figura que provea el padre. Algunas formas importantes para lograr un equilibrio sano en este aspecto son dedicar tiempo a los hijos para jugar, abrazar y enseñar de forma práctica el arte de saber vivir. Evite la adicción al ministerio. Capacítese en paternidad. En su comunicación dialogue y converse, no predique ni sermonee. Estudie a sus hijos, sus gustos, preferencias y hábitos. Procure una alta coherencia entre las palabras y conducta. Tenga gracia en la crianza de sus hijos. Amén. Yo quisiera que en este punto opinaran, pues aquí las mamás que todavía tienen hijos pequeños y que nos puedan decir su experiencia en cuanto a esto. Perdón que insista, ya que veo aquí a la pastora Isi, creo que ella nos puede compartir algo interesante en cuanto a este punto. Y ella tiene a sus hijos pequeños y también pues tienen muchas labores en el ministerio. ¿Cómo le hace, pastora? Platíquenos. Dios les bendiga a todos. Pues sí ha sido bastante complicado porque anteriormente, antes de tener a los hijos, pues uno acostumbraba a tener muchas actividades dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de la casa, entonces incluso de la escuela. Y cuando llegan los hijos, pues sí se vuelve como todo bien, bien complicado. Yo de verdad admiro a varias mujeres. Conozco a pastoras que tienen a sus pequeños y que pues no dejan ninguna de las actividades por seguir adelante, ¿verdad? En mi caso he procurado no dejar ninguna de las áreas desde el embarazo. Desde el embarazo, pues me iba con mi esposo a las misiones, a la iglesia, seguir con todas las actividades, lo más que pude. Creo que incluso embarazada pude un poquito más, porque una vez que mis pequeños ya nacieron, pues demandan bastante atención. Fue algo muy curioso en el caso de mi pequeña, porque ella siendo muy pequeñita, yo la cargaba. Y yo recuerdo que trataba yo de estarla cargando y orar por alguna hermana. ¿Ya no, mi amor? Ok. Y precisamente así, pues ella todavía no hablaba y yo sí estaba ministrando a alguna hermana o algo. Ella agarraba mi cara, así yo la cargándola en brazos y me hacía que yo la viera a ella, muy pequeñita, y yo decía, wow, ¿cómo? Ok, pues bueno, ella es la verdad una pastora muy joven que ahorita ella está en esa etapa, ¿verdad? En la etapa de la crianza. A lo mejor los que ya hemos pasado por esa etapa, yo también recuerdo con mis niños, cuando nos íbamos con el apóstol Moisés, en ese tiempo era con el apóstol Moisés que nos íbamos a las misiones y también, o sea, a mí me decían y órale, ¿no? Y agarraba mis maletas con mis niños chiquitos y nos íbamos. Aquí pues la ventaja era que siempre mi esposo también íbamos juntos, ¿no? Íbamos juntos con los niños, entonces sí vivieron mis hijos esa parte de viajar, de andar en las misiones, de andar sirviendo al Señor en las veladas y en todo, ¿no? En todo, pero realmente, si yo puedo ser sincera con ustedes, hermanos, yo no tuve esta enseñanza, yo no tuve esta educación cuando mis hijos eran pequeños y yo sí descuidé muchas áreas con mis hijos. Yo sí, la verdad, soy sincera, yo sí descuidé muchas áreas con mis hijos, yo sí me concentré más en el ministerio y en el servicio. Gracias a Dios que en su infinita misericordia, pues Dios los tiene sirviéndole y ahí, ¿no? Pero realmente sí, yo lo reconozco, no tuve como que esta formación o esta información que ustedes están recibiendo, ¿no? Por ejemplo, mi hermana Adri, que también tiene a su pequeña, ¿no? Tiene a su niña chiquita, pequeña, y que todavía ella puede hacer mucho, ¿no? En cuanto a la crianza y la educación de su pequeña. Y bueno, los que ya hemos pasado por esa etapa, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque pues Dios nos permitió hacer lo que pudimos.
le agradecemos al Señor y siempre podemos aconsejar a alguien más, ¿no? Podemos aconsejar a alguien más. Todos estos temas a mí realmente me confrontaron y le decía a Dios, Señor, pues tú has sido bueno porque en medio de todos mis defectos, en medio de todas nuestras deficiencias como padres, pues tú nos has guardado y nos has mantenido, ¿no? Como familia, nos has mantenido, Señor, y de verdad, hermanos, porque realmente sí fue mi etapa, en mi tiempo, sí no tenía como que esta formación. Sí, Paz, nos quedamos en que tu niña te volteaba la cara. Perdón, es que no hay muy buena recepción de internet, pero bueno, les comentaba que aunque ha sido difícil, sí procuramos darles su tiempo también a ellos, a pesar del cansancio. A veces salimos de la iglesia y qué más quisiéramos llegar a la casa y dormirnos un rato. Esas siestas de la tarde que, cómo recuperan, pues a veces no podemos. A veces preferimos mejor, ¿sabes qué? Vamos a llevar a los niños al parque, vamos a llevar al niño a algún brincolín o algo para que ellos también vean que no todo solamente es ministerio, sino que también les amamos y buscamos un tiempo para ellos. Cuando hemos llegado a salir a las misiones, anteriormente, antes de tener a los hijos, a pesar de que hay lugares, hay iglesias donde hay algo turístico para ir, Dios lo sabe que a veces nosotros ni salimos, o sea, vamos directo a la obra y a veces no nos dábamos el tiempo de poder ni siquiera ir a ver el mar o ver algo, ¿no? Sino que íbamos directamente a la obra y el rato que nos quedaba disponible era como, vamos a descansar, pero ahora con los hijos procuramos también darles un tiempo a ellos y que ellos sepan que son amados y que también nos interesa compartir un tiempo de calidad con ellos. A veces no podemos todo el tiempo o cada 8 días, pero sí procuramos que cuando lo hacemos, pues lo hagamos bien. Así es, por ahí escuché un testimonio, ¿no? De una pastora y bueno, de unos pastores que ellos decían, cuando salíamos, siempre procurábamos, cuando salíamos de la iglesia, de la congregación, siempre procurábamos llevarlos a comer un helado o llevarlos a alguna, a comer algo, porque ellos lo empezaban a relacionar, ¿no? Empezaban a relacionar que ir a la iglesia era una recompensa, o sea, que ir a la iglesia iba a ser una recompensa cuando salieran, porque iban a ir a, como dice la pastora, ¿no? Iban a ir al parque, o iban a comer un helado, o iban a comer en familia. Y hay veces de verdad, mis hermanos, que por muchas situaciones no se logra hacer eso, ¿no? Por no tener atención, por no tener la educación, la información, pero realmente, mis hermanos, los que tienen pequeños o nietos, en el caso de mi hermana Aurorita, que por ahí, ¿verdad? También tiene esos nietos pequeñitos. Hermanos, invertamos ese tiempo porque como bien aquí lo dice el encabezado, ¿verdad? Nuestros hijos no necesitan, dentro de la casa, pues no necesitan un pastor como tal, ¿no? O sea, necesitan un padre que se quite el saco, necesitan un padre que se pueda revolcar con ellos, que pueda jugar con ellos, que pueda poner atención. En mi caso, que ya tengo jóvenes adultos, que podamos escucharlos, ajá, o por lo menos acercarnos y decir, pues, ¿cómo estás, no? En este caso, ¿no? Y sí realmente es importante el que nosotros podamos poner atención a esta parte. Amén. Y bueno, voy a pasar al siguiente punto porque pretendemos terminar el día de hoy. Y el siguiente punto es el ministerio, ¿ok? Y quisiera que alguien más me ayudara a leer esta parte. Paz. Adelante. Todos los miembros en la iglesia saben todo lo que pasa con cada uno de los miembros de la familia pastoral. Esto definitivamente es un problema y una tensión continua. Imagínense el siguiente escenario. Los problemas de los hijos en el colegio llegan a ser información pública para toda la comunidad de fe. La familia no puede salir de la ciudad sin que alguien se dé cuenta y pregunte a dónde van y cuándo van a regresar. Todos en la iglesia saben cuánto gana el pastor y por eso expresan sus opiniones en cuanto a las compras que se hacen para cada miembro del hogar. Si un hijo se porta mal en alguna forma, inmediatamente los demás líderes y la congregación se dan cuenta. Vivir una vida en estas condiciones
es sumamente sofocante y opresivo para la familia del pastor y el pastor mismo. Algunas formas importantes para lograr un equilibrio sano en este aspecto son educar al equipo de liderazgo y la congregación sobre la humanidad del pastor, la esposa y los hijos. Establecer límites al ministerio y las personas que ayuden a cuidar la privacidad familiar. No convierta su hogar en un centro de reuniones de la iglesia. Capacítese y delegue responsabilidades. No concentre todas las decisiones y acciones en usted. Honre el principio de descanso ministerial y enseñe sobre él mismo. Así es. Qué interesante este punto, porque fíjense en que podemos caer en varios vicios, ¿verdad? En varios vicios, viciarnos con el ministerio. Y hay veces yo me ponía a reflexionar y a pensar y cómo realmente la iglesia no sabe como pastores las crisis o las situaciones que a veces vivimos. A veces, o sea, consideran que nosotros somos como que hechos de otra materia y realmente no lo somos. Somos hechos de la misma materia que todo el ser humano, con capacidades, pero también con debilidades. Y algo que aquí habla acerca, ¿no? Educar al equipo de liderazgo y la congregación sobre la humanidad del pastor, la esposa y los hijos. O sea, como pastores, al igual que ustedes, también nos cansamos. Al igual que ustedes, necesitamos vacaciones. Al igual que ustedes, necesitamos tiempos, ¿no? En los cuales también podamos nuevamente recrearnos, descansar, ¿no? Y a veces la iglesia, nosotros ahora que lo hemos vivido dentro de la construcción de la iglesia, se convoca a la iglesia y se les llama, ¿no? Y la verdad, los que ahorita hemos estado ahí, pues somos la familia, ¿no? La familia de nosotros, obviamente con otros hermanos, pero, o sea, piensan que en alguna manera, a mí me llamó la atención, fíjense, les voy a platicar esto. Se le pagó a un albañil para que nos ayudara a construir el altar y nos colara las traves que faltaban. Y se le pagó, semanalmente se le estuvo pagando a ese albañil. Y uno de mis hijos que estuvo al 100% ahí con el albañil, estuvo ahora sí que como chalán de albañil, y él expresó y dijo, también mi otro hijo, que estuvieron los dos ahí, pero uno solamente una semana y el otro sí estuvo de lleno. Y uno de ellos expresó y dijo, sí, estoy aquí, pero sin paga. Así dijo uno de ellos. Y el otro también en su cansancio, en que también estaba todo el tiempo ahí como albañil, ¿no? Él dijo, ¿y a mí quién me va a pagar? ¿Y a mí quién me va a pagar, no? Y yo me quedé pensando en eso, me quedé pensando precisamente en eso, ¿no? En que a veces hasta nosotros como padres minimizamos el trabajo de nuestros hijos y los hacemos creer que ellos no merecen un sueldo, que no merecen también una contribución al trabajo que están realizando. Yo lo viví como persona, como pastora, y la verdad con la impotencia de pues no poderle pagar, ¿no? Porque sacamos el sueldo del albañil y lo del material, pero no poderles pagar por lo del trabajo y pues nuestra frase, ¿no? Sabemos que Dios te lo va a pagar, hijo, y realmente Dios sí nos lo paga, y yo sé que sí, Dios no lo paga, de verdad que Dios no nos lo paga, porque Él no debe nada a nadie, yo sé que Dios no lo paga, pero de alguna manera como seres humanos, pues sí, a veces necesitamos algo que nos motive, ¿no? Y yo lo puedo ver en mis hijos, porque ellos dan su tiempo, su esfuerzo, y realmente ellos no piden nada a cambio, pero en un momento de humanidad, en un momento vulnerable, de cansancio, y ver que se le paga al albañil y pues que ellos no reciben nada, pues obviamente sí puede surgir esa pregunta, ¿no? ¿Y a mí quién me paga? O sea, ¿y yo por qué no puedo recibir algo, no? Entonces, realmente sí debemos de ver que también nosotros como pastores o como hijos de pastor, pues también tenemos esa humanidad, ¿no? También buscamos a veces esa motivación, el que el pueblo pueda estar hombro a hombro, ¿no? Caminar con sus pastores o ustedes mismos que en algún momento van a liderar, van a ver que no es lo mismo llevar la carga entre varios
a que cargarte tú y todavía se suban a la carreta y tengas que jalarla, ¿no? Por eso aquí habla acerca de educar, o sea, hacerles saber que también como pastores y como familia, pues se tienen necesidades. También dice aquí establecer límites. Es muy saludable, mis hermanos. Establecer límites es muy saludable. Hasta aquí puede entrar la congregación y hasta aquí no. O sea, porque a veces, como dice aquí, ¿no? Nos hacemos, estamos en la boca de todos y nuestra vida es pública y, o sea, realmente debemos de aprender a poner esos límites dentro del ministerio. Ajá. Y también dice aquí, no convierta su hogar en un centro de reunión de la iglesia. Y creo que aquí en algún momento, pues sí es correcto, ¿no? Que vengan los hermanos, conozcan tu iglesia, pero pues no todo el tiempo esté la iglesia interrumpiendo o ahí sobre ese hogar, ¿no? Sino que sí se puede establecer horarios, sí se puede establecer tiempos en los que se pueden atender. A veces se escucha así como que, pero sacar una cita, ¿no? Es importante sacar esa cita o sacar esa agenda nosotros de este lado como pastores para poder ordenar esa parte. También aquí nos habla, dice, capacite y delegue responsabilidades. Esto es también muy importante, ya lo vimos en uno de los puntos en cuanto al ministerio. Tenemos que aprender a capacitar y delegar. Delegar, no podemos hacer todo, eso nos va a causar agotamiento, tanto emocional, espiritual, nos va a causar males, mis hermanos, cuando no aprendemos y queramos tener el control siempre, ¿no? Si yo no lo hago, si yo no oro, si yo no esto, si no, no, mis hermanos. Algo que hemos estado aprendiendo a hacer eso, delegar, delegar. A lo mejor no lo van a hacer como tú, pero lo van a hacer y lo van a aprender a hacer. Sí, amén. Entonces, esta parte también es muy importante. No encuentre todas las decisiones o acciones en usted. A mí me llama la atención, ¿no? Como aún las del talento. Oiga, pastora, ¿y qué vamos a hacer de talento? ¿No? Y yo, pues yo no sé, o sea, no sé, ya diríjanse con la que está encargada, ¿no? O sea, yo no sé qué van a hacer de talento, ¿no? No sé qué van a hacer de talento, esa ya no es mi área, yo no tengo que ver esa parte, ¿no? Obviamente cuando me toca a mí trabajar en esa área, pues lo hago, pero no siempre, ¿no? Tenemos que aprender a delegar, ¿no? Pues resuélvelo tú, ve cómo lo haces, organízalo. Esa parte de delegar, hermanos, esa parte de respetar también las decisiones y las acciones que los demás puedan tener. Dice, honre el principio del descanso ministerial y enseñe sobre el mismo. Eso también es muy importante, mis hermanos, el poder considerar el tener vacaciones. A veces criticábamos, ¿no? Yo me acuerdo de antes, cómo criticaban a los pastores que empezaban a tomar vacaciones. Míralo, ya está en Acapulco, ya está, ¿no? Y seguro con las ofrendas y los diezmos, ¿no? Y ya se fue de vacaciones y mira, ¿no? Pero realmente, mis hermanos, o sea, el obrero es digno del salario, del trabajo que están realizando. Y algo que mi hijo me ha estado compartiendo es esa salud, ¿verdad? Esa sanidad, esa salud mental, eso de tomar vacaciones, de tomar un tiempo. Como mi hijo anda detrás de nosotros, mamá, tómense en vacaciones, tómense en un tiempo, nosotros nos hacemos cargo de la iglesia, por favor, tomen un tiempo como matrimonio, tomen un tiempo como personas, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, mis hermanos. Y bueno, aquí dice que para concluir el curso tenemos un tiempo de oración por nuestras familias. Vamos a orar, mis hermanos. Tomar este tiempo de oración por nuestras familias, dando gracias por cada integrante, pidiendo a Dios sabiduría en los grandes desafíos que llevamos delante de todo lo que estamos haciendo, hermanos, dentro de nuestras familias. ¿Y qué les parece si en esta noche oramos juntos? Oramos por nuestras familias. Mira, si tienes ahí a tu esposa, tómale de la mano. En esta hora, bueno, veo ahí a Marce y a Paco y bueno, creo que ellos pueden ahí tomarse la manita y orar uno por el otro y no dar gracias a Dios, hermanos. Nuevamente lo repito, tanto el ministerio como la familia no son enemigos, no son enemigos.
pero hay que saber cómo llevarlo en un equilibrio, ¿sí? Hay que saber llevar un equilibrio dentro de la familia pastoral, dentro de lo pastoral, dentro de esta parte, tenemos que aprender a llevar un equilibrio como lo vimos, y pues vamos a dar gracias a Dios por este curso. Espero que cada uno de nosotros hayamos tomado lo que nos corresponde y trabajemos en ello, mis hermanos, trabajemos en ello como padres, como esposos, amén, en el ministerio. Con esto no queremos desanimar a nadie que dejen el ministerio, para nada, todo lo contrario, es servir al Señor con todo nuestro corazón, pero también si ya tenemos una familia, pues también desde la familia se comienza el liderazgo, amén, desde la familia se comienza el liderazgo, y creo que desde ahí el Señor nos va a empezar a medir, desde nuestra familia, amén, gloria a Dios. Y bueno, pues también veo ahí a mi hermana Grisel, los que puedan prender su cámara y que podamos estar orando juntos el día de hoy, en este tiempo. Y si tú, por ejemplo, eres hijo, ora por tus padres. Y tú que tienes a tu pastor, ora por tus pastores, ora por tus pastores. Si estás cerca de tu esposa, por favor, tómale la mano. Si están, bueno, ahí oremos por nuestros hijos. Y primeramente, ¿qué les parece si oramos como matrimonios y después oramos por los hijos en esta hora? Amén. Maestro, ¿nos quiere apoyar a orar por los matrimonios, por favor? Buen Dios, te agradecemos porque nos haces familia para vivir en la familia eterna. Gracias porque como familia somos parte esencial del propósito tuyo de proclamar el reinado de Dios en la tierra. Te agradecemos porque nos has dado un lugar a cada uno de nosotros como familia, y desde nuestro trabajo pastoral la responsabilidad de ser ejemplos para otros. Tú más que nadie sabes las luchas que hemos pasado, los momentos de angustia, cuando un hijo se enferma, cuando no tenemos los recursos y tenemos que predicar el evangelio, cuando las puertas se cierran, pero tú siempre eres fiel, Dios. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu providencia y por tu amor eterno. Te agradecemos, Señor, porque nos haces familias y tu propósito es que la familia sea fuerte, que la familia sea un lugar de cuidado, de amor. Permítenos, Señor, que esto empiece con nuestros matrimonios, que esto empiece con la persona que es igual a mí, pero diferente, a la cual has puesto para amarle, para quererle y para sostenerle, y también para respetarle y para serle fiel. Permítenos todo esto, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, te damos también en esta hora, Dios. Gracias por esa simiente, gracias por esa herencia, gracias por darnos el privilegio de ser padres, oh Dios. Gracias por todo lo que hoy y durante este, Señor, curso tú nos has enseñado, amado Padre. Gracias, Dios, porque tomamos tu ejemplo y tomamos tu palabra como nuestra base para poder llevar a cabo, Señor, esa responsabilidad que nos has dado como padres. Hoy bendecimos a nuestros hijos, Señor, y te pedimos tu ayuda, Padre, para poder ser congruentes en lo que hablamos delante de la congregación y lo que vivimos en casa, Señor. Ayúdanos a ser congruentes, Padre. Señor, si tú ves en nosotros hipocresía, Señor, máscaras, dobles vidas, Señor, Padre, no permitas que sea de esa manera. Ayúdanos a vivir una vida transparente y genuina delante de ti y también delante de las personas, Dios, y con nuestra familia, Señor. Gracias te damos, Padre, por las familias que en este momento tienen a sus pequeños y pueden instruirlos, Señor, en tu camino, con ejemplo, Señor, con tus principios, tus valores, tu moral, Señor. Gracias, Padre, por los que ya hemos pasado por esa etapa y que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí
sí tú nos has ayudado. Hemos visto tu ayuda, tu favor, tu misericordia derramarse en la vida de nuestros hijos, Señor. Y Padre, también oramos por los que faltan, Señor, de entrar, Señor, y rendir su corazón a ti, Padre. También oramos por esos hijos, Señor, que regresarán a casa y que serán parte también, Señor, de tu rebaño, Señor. Padre, oramos por ellos, Padre, oramos por esos hijos, Señor, que aún no han conocido tu nombre, no han tenido, Señor, el privilegio de tener, Dios, un encuentro contigo. También oramos por ellos, Padre. Oramos por los esposos, Señor, que en este momento quizás estén alejados. Quizás, Señor, aún no conocen, Señor, tu amor, Padre. No han venido, Señor, esa revelación a su vida. Pero también oramos por ellos, Señor, porque tu palabra los alcance, los toque, Señor, y que, Señor, podamos ser de ejemplo para esos varones y esas mujeres que aún, Señor, no han tenido ese encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te agradecemos por este tiempo, por estas 8 clases. Gracias, Señor, por este momento en el que nos permites interactuar unos con otros, Padre. Gracias por la vida de tu siervo Nahum Vega, por su esposa, por sus hijas. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú les usas y tú les has capacitado para la obra a la que los has llamado. Sígueles bendiciendo, sígueles llenando de sabiduría. Permite que ellos cumplan, Señor, hasta el último momento de su vida con la asignación que les has delegado, Padre. Y sobre cada uno de tus siervos y siervas, Señor, se ha derramado tu espíritu, tu presencia, Padre, y capacitándonos para continuar, Señor, dentro de tu servicio, Padre, pero en ese equilibrio que tú quieres que tengamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos de tu ayuda. Por favor, te lo suplicamos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pues muchas gracias por su atención, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Ha sido un privilegio el poder estar aquí con ustedes compartiendo en estas clases y pues primeramente Dios, esperamos verles pronto.